¿no? Entonces háganlo explícito, ¿no? Porque si no lo hacen, a lo mejor, y eso sí se lo estoy diciendo, a lo mejor sí lo reviso, pero a lo mejor no, o a lo mejor me equivoco, ¿no? Entonces, pues ahí it's up to you, ¿no? Lo que le estoy pidiendo es, para que sea más fácil este proceso, identifiquen cada uno de los archivos de las tareas que van a entregar. Eso en cuanto a las tareas o entregas pendientes, solamente es el próximo viernes en el horario que teníamos de la clase. ¿Ok? ¿Dudas de esa parte? No, profe. ¿No? Ok. Luego, la primera y segunda vuelta se mantienen. Eh, Teóricamente nosotros estamos en primera vuelta la próxima semana y en segunda vuelta el siguiente viernes. Sin embargo, y esto no es un cambio ni es derivado ni de la pandemia ni del paro. Ay, bueno, que hoy verdaderamente este semestre estuvo muy accidentado. Que por cierto, ya escucharon que nos regresaron a semáforo amarillo. Ya ven por portarse mal. Ustedes por querer. Sí, ustedes por querer hacer sus fiestas a fuerzas. Querer regresarnos a clases. Sí, bueno, decían que ya hay niños contagiados, ¿no? Y todo. Creo que sí regresaron. Pero bueno, yo creo, la verdad, no sé qué piense la UNAM, pero yo creo que en realidad ya deberíamos de migrar a un esquema, no 100%, yo no creo que sea 100% virtual, creo que no estamos completamente listos, pero sí un híbrido, ¿no? O sea, a lo mejor ir una vez al mes o cosas así, ir a la escuela, creo que sí sería importante. Entonces, y continuar las clases virtuales. Pues la verdad es que ya se demostró tanto para las empresas como para las clases de que podemos continuar, ¿no? Sin ningún problema. Es más, hasta perdemos menos tiempo. Por ejemplo, yo a la escuela eh, llegaba, bueno, por el tráfico, depende, luego llego así corriendo, ¿no? Pero llegaba como a las 6:10 típicamente a la escuela, pero tengo que hacer un tour de ir a la división por la llave, ir a firmar que ya llegué, y luego ir a preguntar que me den la llave, a ver si ya está el profesor, etcétera. Total que llegaba al salón generalmente como 6:30, ¿no? 6:20, 6:30. Entonces, y luego, como nos toca en la tarde-noche, nos pedían encarecidamente que dejáramos salir tan tarde. Pues yo la verdad es que, bueno, para su mala suerte, ¿no? De ustedes, pues sí han visto que, pues temas hay muchos y la verdad es que nos podríamos seguir, ¿no? Hasta las 11 de la noche, ¿no? Sin mayor problema. Entonces en la escuela sí nos pedían que saliéramos como 9:30, ¿no? Alrededor de las 9:30, que porque pues está la zona y ha habido varios asaltos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte remota, virtual, nos puede funcionar, pero pues no podemos hacer un cambio tan drástico en todo. Porque también tiene, dirían ustedes, tiene áreas de oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que una mezcla quedaría bien para todos, al menos ahorita. Y después pues ver, ¿no? Ya cómo evoluciona. Bueno, el punto es que la primera y segunda vuelta, les digo, no es derivado ni del paro ni de la pandemia. Yo siempre las hago juntas. De hecho, les había dicho al inicio del semestre. Entonces, la primera y segunda vuelta, me voy a regresar a- al inicio, donde dijimos cómo íbamos a evaluar. Estas son sus calificaciones. La primera y segunda vuelta. ¿Por qué las hago juntas? Porque un alumno que hace la primera vuelta generalmente es un alumno que entregó tareas, que hizo todas las actividades, entregó más del 90% de tareas, como pedíamos, y tiene una calificación ordinaria menor a 7.7. Entonces, generalmente ese es el razonamiento. Y ya les había dicho, típicamente alguien que hace la primera vuelta
no tiene necesidad o no es común que presente la segunda vuelta. Eso quiere decir que la mayoría, o sea, yo creo que el 99% de los que hacen primera vuelta, pues se acreditan. ¿Con qué? Bueno, eso sí, ya es otro boleto, ¿no? Con 6, 7, 8, 9, no sé, ¿no? Pero ya acreditan. Y alguien que hace la segunda vuelta es porque no ha pasado la primera vuelta, ¿no? Si fuese el caso, o entregó menos del 90% de tareas, que más bien ese es el punto, ¿no? Entonces, si alguien no entregó las tareas, pues estaría haciendo el examen de segunda vuelta y pues ahí ya no tiene derecho a la primera vuelta, ¿no? Porque no pudo cubrir la entrega de las tareas. Por eso es que los junto, ¿no? Entonces, esa parte les comenté al inicio y esa pues no la estamos cambiando, ni la forma de evaluar, ni ni la forma de evaluar, ni la tarea en sí, ¿no? La entrega de las tareas. Entonces, la primera y segunda vuelta serán el día 2 de julio, de 6:30 p.m. a 8:30, y aquí les puse 8:30 a.m., 8:30 p.m., ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración, la segunda vuelta pues, son 2 horas, ¿no? Únicamente va a ser un examen que lo van a poder hacer en la plataforma, pero únicamente en ese horario, ¿ok? Eh, Típicamente, pues sí lo hacen, pues así, en 2 horas, ¿no? El 25 de junio vamos a hacer un examen a las 6:30 de la tarde, o sea, para todos, justo por eso les decía que para todos los que trabajan, entonces para que sí lo consideren, a las 6:30 va a ser un examen de 20 minutos, 30, no creo que más allá de eso. Pues muy sencillo en realidad. Va a ser sobre lo que vimos en la clase más las exposiciones. Entonces, bueno, si en las exposiciones pusieron ahí a su Homero Simpson, pues pónganse, la mayoría hicieron videos, ¿no? Entonces, o compártense las presentaciones o demás. Eh, entonces, va a ser sobre lo que nosotros vimos en clase y las exposiciones, o sea, lo que están presentando sus compañeros, ¿no? Ese examen. El 25 de junio, pues les entregaré también las calificaciones que ya tenga, que esencialmente, pues serán las tareas que ya han entregado. Algunas ya las tengo, más bien no las he pasado a la lista. Algunas ya las tengo. Eh, si nuevamente, si nos regresamos, evaluar cómo vamos a evaluar. Es decir, las tareas, artículos que les digo ya los examen, pues lo hacen el viernes y pues ese día ya saben seguramente su calificación. La exposición, los que ya expusieron, pues ya tendrán su calificación el próximo viernes también. Y lo único que quedaría pendiente sería el proyecto final, ¿no? Entonces ahí son 4 puntos que pues todavía no podríamos determinarlos, ¿no? Pero va en función de, pues que también hagan su proyecto, pues que digan, hago o no hago la primera vuelta, ¿no? Entonces, hasta ahí. ¿Qué más será? Estas serían por eso son calificaciones parciales, porque todavía nos faltarían cosas, ¿no? Y la entrega del proyecto la van a poder hacer en la plataforma entre el 25 de junio, o sea, el próximo viernes, y el 2 de julio, a más tardar, ¿no? En ese rango lo van a poder entregar, y ya. ¿Dudas? Maestro, dijo, para las tareas que eran en equipo, bueno, en parejas así o de a tres, digo que solo lo subiera una persona y con los nombres y no había problema, ¿verdad? Así es. Sí, sí, las tareas que son en equipos, si ahora los paristas, porque pues, hay varios, ¿no? Pero si no tareas individuales, ¿no? O sea, bueno, si entregan algo individual, seguramente no se los voy a contar igual, si no es que no se los cuento.
salvo que tuvieran forma de demostrarme que ustedes son los únicos en el mundo, no en todo el grupo, que faltaban de esa tarea, pues en ese caso se las aceptará individual, ¿no? Pero si tengo 2 tareas individuales, quiere decir que entre ellos 2 se podían haber hablado y entregarla en conjunto. ¿Ok? Pero ese no es mi problema, ese más bien ustedes lo tienen que resolver. ¿Qué otras dudas? Dice, profesor, podemos pasar a exponer. Sí, ahorita continuamos. Profesor, ¿aún tenemos posibilidad de exponer la siguiente semana? Sí. Si hoy no están listos, sí, la próxima semana terminaríamos. Pero ojo, que es lo que les había dicho, ya no hay otro día. O sea, es el próximo viernes, o exponen o ya no expusieron, ¿no? ¿Ok? Claro, profesor, gracias. Ok. ¿Ya no tienen dudas? Profe, y disculpe, ¿y usted hará el extraordinario o aún no le dicen? Fíjense que para su mala suerte, y apenas, sí, ya nos avisaron. Bueno, ya nos avisaron. Sí, yo para su mala suerte voy a hacer el extraordinario. No, o sea, me refiero, yo estoy asignado. Son 2 profesores, 2 profesores los que están asignados. Déjenme ver de minería. Me toca con Jacobo, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Apenas nos notificaron del examen. Entonces, no sé si lo va a hacer él y yo lo califico, o lo hago yo y él lo califica, o algo así, ¿no? Generalmente es una mezcla. Pero estará entre Jacobo y yo. O sea, hoy no sé. No lo sé. Bueno, es que mi duda era de que, pues había dicho que guardaba la calificación. Esa era mi duda para saber. Ya. Sí, bueno, con el profesor Jacobo, en realidad, es que él es nuevo. Ay, no me acuerdo si ya ha hecho el extraordinarios. Creo que sí. Creo que él no tiene problemas, ¿no? Pero necesitaría revisarlo. Creo que él no tiene problemas por guardar por asentar las calificaciones. Pero Profesor, y hoy digamos, no lo sé. la semana pasada le había dicho que ya no estaba en el SAE y y quería ver, bueno, acaba de mencionar que nos va a dar la oportunidad de subirlo la siguiente semana, de horario de 6 a 10, pero Sí. quería saber cómo le hago para que me vuelva a dar de alta y poder subir todo lo que me falta. Pues lo que te dije es que me enviaras mensaje en la semana. O sea, es que ahí, o sea, no son inscripciones nuevas. Ya debes de haber entregado algo. Por eso a mí me parece raro. O sea, ojo, Sí, sí, y también no les voy a recibir tareas antes del paro, ¿eh? O sea, las tareas que están pendientes es del paro hacia acá. O sea, no piensen que me van a entregar, por ejemplo, el artículo 1, ¿no? O sea, eso, forget it. vale, sí, está muy bien, profe. Sí. O sea, ya las inscripciones, por eso me parece raro. Las inscripciones, pues ya pasaron. Y esas las cerré antes del paro. Después tuve una falla de configuración de que no veían todas sus tareas, ¿no? O no aparecían, no les aparecía el curso, porque justamente tenía configurado que solamente que los alumnos que no tuvieran actividad los diera de baja, ¿no? Por eso los dio de baja a algunos que no habían entrado al SAE durante el paro, y está bien, pero cuando lo reactivé no se tuvieron que volver a inscribir. O sea, y sus tareas afortunadamente no se perdieron, ¿no? Entonces ahí sí revísenlo, ¿no? Tareas atrasadas, o sea,
es del paro hacia acá, ¿eh? Las tareas anteriores, esas sí, no las voy a recibir. Sí, gracias, profe. Ok. Profe, una pregunta. El artículo 2 sí lo recibe, ¿no? Es que ese fue el momento en el que empezó el paro. Y, por ejemplo, yo sí le he entregado las tareas, ¿no? Pero me pasó de que me falta esa porque yo no me había fijado que regresando ya había abierto la plataforma. Y sí lo tenía, pero pues no lo subí. ¿Ese sí todavía se puede entregar? El artículo 2, pero déjenme ver, por acá tengo la fecha. Pero más bien, ¿tuvimos clase o no? Es que más bien se iba a entregar esa semana y fue la semana que no abrió Que ya la... no tuvimos clase, ¿no? Sí. Ajá, exactamente, yo sí tenía el artículo y cuando regresamos no me fijé que lo había abierto y pues ya no, se me pasó la fecha. Sí, sí me acuerdo. Sí, pues ese sí lo podrían entregar. Ok, gracias, profe. Ok. Usted es el primer sinodal. Bueno, sí, yo soy el primer sinodal, pero justo le tengo que decir a Jacobo cómo lo vamos a revisar, ¿no? ¿Qué más? Disculpe, profesor. Yo también tuve el problema y sí tenía tareas entregadas. Bueno, yo les dije cuando ocurrió eso que revisaran sus accesos. Ya, yo lo amplié, ¿eh? O sea, para que todos vieran sus tareas. O sea, todos deberían, lo que sucedió es que era de visualización solamente. O sea, no se perdieron las tareas, ¿eh? Si tenían tareas entregadas, no se perdieron. Solamente fue de que ya no veían el curso y yo ya no los veía inscritos. Eso fue lo que sucedió. Pero nada más. De ahí en fuera no pasó otra cosa. Y lo que les decía es, pues si no revisen ahí con soporte, porque no se debería de perder ningún alumno. De hecho, yo les puse así que pudieran, el semestre dura 4 meses, ¿no? O sea, estamos hablando de 120 días. Pues no deberían de tener ningún problema o ya les debería de aparecer el curso en dado caso, ¿no? Es más, déjenme ver cómo está. Dios. Sí les debería de aparecer. O sea, si se inscribieron en algún momento, sí les debería de aparecer. ¿Ok? De todas formas, si ahorita se inscribieran, pues tendrían, si ahorita se inscribieran, tendrían que, pues como si fueran nuevos, ¿no? Y todas las tareas están cerradas. Entonces, si hay algún caso así, Aarón y alguien más que me comentó, revísenlo bien y me mandan mensaje, ¿no? Y repórtenlo, si ya aún así no les aparece, repórtenlo a soporte, porque sí, ahí sí ya no es. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? No. Eso es importante porque es calificación, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar con sus presentaciones, sí es importante entender en realidad el concepto de ¿tendrá el contacto de soporte o dónde puedo ver eso? No, el soporte del SAE. O sea, ahí les aparece una opción donde les dice, ¿quieres reportar algún incidente o algún error? Y viene ahí en la página.
CRISP, ok, minería de datos, CRISP DM es un proceso. Este fue planteado por primera vez con la empresa IBM, ¿no? Que hicieron mucho antes, o sea, esto es de hace, que será unos 40 años, 30 años, ¿no? Que se definió este proceso. Este proceso, en realidad, hoy se utiliza esta información de cómo se procesa la información en minería de datos. Como les decía, lo pueden encontrar en la literatura también como KDD, ¿no? O Knowledge Discovery Databases, ¿no? Que la idea era una serie de técnicas estadísticas que tenían la información o procesaban, utilizaban modelos estadísticos para analizar los datos. Entonces, basándose en eso, la información se encontraba generalmente en bases de datos relacionales. Entonces, por eso fue descubrimiento del conocimiento en base de datos, ¿no? Porque la idea era aplicar a los datos que ya tenemos almacenados en una base de datos, aplicar técnicas estadísticas, ¿no? Y este proceso, si vemos el diagrama, empieza con algo que le llaman entendimiento del negocio. ¿Qué es el entendimiento del negocio? El entendimiento del negocio es cuál es el problema que quiero resolver. ¿Cuál es la hipótesis o la pregunta que quiero atender? Que yo supongo que está la respuesta en esos datos. Entonces decimos entendimiento del negocio, así como, pues quiero saber si mis ventas van a subir. Quiero saber si, cuáles son los criterios para otorgar un crédito a un cliente. Quiero saber cuáles son las características de los alumnos que aprueban, ¿no? O de los alumnos que no aprueban, o de los alumnos que siempre sacan 10, etcétera, ¿no? Es a nivel negocio, ¿cuál es el problema, no? Pensámoslo así, que quiero resolver. De ahí pasamos al siguiente punto, que es entendimiento de los datos, data understanding. En este caso, a lo que nos referimos es, como ya dijimos, la información está en una base de datos, entonces quiero saber cómo está la información, así como veíamos en el Data Warehouse. O sea, lo que queremos es saber si tengo datos limpios, si la información me sirve o no me sirve, si es información valiosa o no es valiosa, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que llamamos entendimiento de los datos. Y luego tenemos Data Preparation, la preparación de los datos, que básicamente es este proceso de ETL, si lo queremos ver así, ese proceso de ETL y de limpieza y calidad de datos. Entonces, ya que entendí cuáles son los datos, ahora voy a seleccionar los datos que necesito para hacer mi modelado, voy a seleccionar o completar los datos, hacer la limpieza de los datos de acuerdo a lo que yo tengo almacenado. Ese sería mi siguiente paso, que sería preparación de los datos, ¿no? Y luego pasamos a la etapa de modelado. La etapa de modelado, estrictamente hablando, de hecho, más o menos es de las sencillas. ¿Por qué? Porque ya es aplicar alguno de estos algoritmos. O sea, ¿cuál? Pues no lo sé. Clustering, redes neuronales, árboles de decisión, algoritmos genéticos, K-means, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, yo ya tengo mis datos listos para aplicarlos en un algoritmo. La ventaja que tenemos hoy en día con temas de ciencia de datos, la mayoría, si ustedes ven lo que enseñan en ciencia de datos y en todas estas nuevas ideas, está basado en esto, justamente en este proceso de minería de datos, que fue lo que les digo se estableció hace como 40 años, ¿no? 30 años. Entonces,
Ese modelado de datos consiste en aplicar algún algoritmo, alguna técnica, típicamente de inteligencia artificial, a nuestros datos para obtener un resultado. ¿Okay? Ese es el modelado de datos. Luego pasamos a la evaluación. Entonces, una vez que yo ya apliqué mi algoritmo, yo evalúo qué tan bueno es ese modelo o no. Generalmente cuando es aprendizaje supervisado, que ya lo comentamos, cuando es aprendizaje supervisado, la evaluación es relativamente más sencilla y también ya hay fórmulas o algoritmos para hacer esa evaluación, métricas, ¿no? Sobre todo para hacer esa evaluación de algo que preguntaban de qué tan bueno, qué tan malo es nuestro modelo o nuestro algoritmo que estamos aplicando, ¿no? Sobre todo en temas de clasificación o de pronósticos. Cuando son pronósticos, la evaluación la hacemos típicamente basándonos en el error cuadrático medio o en algún error, ¿no? Que sería la principal métrica, o sea, definir un error y sobre ese trabajar para disminuir el error, estrictamente hablando, ¿no? Cuando es de clasificación, la forma más común de hacer esta evaluación es utilizar algunas métricas que le llaman de precision, de recall, de accuracy, de la matriz de confusión que hacemos para saber qué tan bueno estoy clasificando o qué tan mal estoy clasificando. Y una vez que yo ya hice mi evaluación, y si mi evaluación es adecuada para resolver ese problema, pues ya paso a lo que le llamamos deployment o despliegue de ese modelo para ser utilizado, ¿no? O sea, si hice un modelo para asignar créditos, por ejemplo, después de que ya lo modelé, ya revisé los datos, ya lo evalué ese modelo, después de que ya pasé todas estas fases y si todo sale exitoso, entonces ya puedo utilizar ese modelo para predecir o para clasificar los nuevos valores, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Entonces el deployment pues ya sería como ponerlo en producción, dirían, ya utilizar el modelo que hemos definido. Si observan, aquí una parte importante es que de la evaluación, inclusive nos podemos regresar a entendimiento del negocio. O sea, casi el de todo lo que hice, que eso le sucede a muchos científicos de datos, ¿no? Es esa experimentación. Esa experimentación dice, hice un modelo, pero no obtuve los resultados esperados. Entonces tengo que volver a empezar. Eso no es tan malo, ¿eh? O sea, toda esta área de ciencia de datos, pues consiste en eso, ¿no? En estar experimentando, ver resultados, probar, ver resultados, y todo está encerrado en un círculo exterior para decir que esto es un ciclo, ¿no? O sea, yo ya hice un modelo y lo tengo que estar monitoreando y tengo que revisar que ese modelo se sigue ajustando al problema, ¿no? Si lo viéramos así, por ejemplo, algo que no teníamos considerado en muchas empresas, en muchos problemas o escenarios, es la pandemia, ¿no? O sea, nadie se imaginaba, de hecho, cuando empezó, ustedes lo recordarán, hace un año, cuando empezó esto, pues todo el mundo pensaba que iban a ser 2 semanas, 3 semanas, después ya dijeron un mes, y así se fue extendiendo, ¿no? Hasta que después dijeron en julio, luego en agosto ya iniciamos clases, luego ya no todo el semestre va a ser así, etcétera. Entonces, pues ya llevamos más de un año, ¿no? Que estamos trabajando así. Hoy podríamos decir que si yo estuviera trabajando con los modelos de Machine Learning que definí hace un año, seguramente hoy estaría teniendo resultados incorrectos, ¿no? En la mayoría de ellos, o en muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los hábitos cambiaron, la gente cambió, nuestras características
ahora tienen otros valores, ¿no? Entonces, más bien, hacemos un modelo, lo desplegamos en producción, lo utilizamos y eso lo vamos revisando y actualizando, pues según se requiera, ¿no? De ahí que los científicos de datos utilizan mucho información histórica y es un mito porque dicen, necesito información histórica, ok, y luego preguntan, ¿de cuánto tiempo? O sea, ¿cuánta data hacia atrás es la que necesitas? En realidad no hay un valor, ¿no? O sea, no, si tienes de hace 10 años, no necesariamente quiere decir que la información de hace 10 años me va a resolver un problema de hoy, ¿no? Entonces puede ser que sí, pero lo que hemos visto es que en la práctica, pues en realidad sí se necesita mucha información, pero no información tan vieja. O sea, estamos hablando de información a lo mejor de hace 3 meses, o sea, de los últimos 3 meses, de los últimos 6 meses, de un año, ¿no? Típicamente 1 o 2 años es suficiente para hacer un análisis de estos, ¿no? De estadístico o de, bueno, no, si les aterra la palabra estadística, pues no, podemos decir un análisis de ciencia de datos, ¿no? Que suena más fashion, ¿no? Entonces, pues un análisis de ciencia de datos, pues podría estar basado en esa información. Entonces, si vemos, no es de necesito toda la información que tengas desde hace 5 años. A lo mejor me sirve, a lo mejor no. Y esa es parte justamente del trabajo que tiene que hacer un científico de datos, ¿no? Les digo, en la mayoría de los casos no. O sea, hay muchos clientes que dicen, sobre todo en ventas, ¿no? Hay muchos clientes que dicen, yo tengo mis datos y mis ventas van cambiando. ¿Por qué? Porque tengo un nuevo catálogo, vendo nuevas cosas, mis clientes cambiaron, ya estoy en otra zona, etcétera. Hay muchos factores que pueden ir cambiando. Entonces, antes vendía ropa para hombres y ahora vendo ropa para hombres y mujeres y ahora voy a vender ropa para hombres, mujeres y bebés. Entonces va cambiando, pueden ir cambiando este escenario. Por eso es que tenemos que estarlo revisando constantemente. Les digo, si ustedes ven literatura hoy de esto nuevo de ciencia de datos, está muy basado en Algunos cambian algunos pasos, pero esencialmente es el mismo proceso. Entendimiento del negocio, qué quiero resolver, cómo están mis datos hoy en día, cómo están mis datos en la base de datos, cómo está o qué es lo que tengo que hacer para utilizar mis datos, proceso ETL, y aplicar algún algoritmo. Que como tal les digo, hoy en día hay muchas herramientas también que hacen machine learning, algunas que son open source. La ventaja para nosotros es que si ustedes quieren programar redes neuronales o quieren programar algoritmos genéticos o árboles de decisión, ya ni siquiera se tienen que aprender el algoritmo, más bien es entenderlo, porque la aplicación ya lo tiene programado. Entonces ya nada más es usar el algoritmo de árboles de decisión, usar el algoritmo de K-means. Más bien es entender cuál es el mejor algoritmo que debería de utilizar para ese problema, ¿no? Claro, ahí están los algoritmos, entonces pues ustedes también lo pueden programar, ¿no? Lo que les estoy diciendo es que lo pueden utilizar porque ya con alguna aplicación que ya está hecha o lo pueden programar desde cero, ¿no? Entonces no hay ningún tema con eso. Evaluar ese algoritmo, como decíamos, o sea, determinar de alguna manera qué tan bueno o qué tan malo es y finalmente utilizarlo, ¿no? Hay algunos problemas que requieren de una precisión muy alta, ¿no? O sea, a lo mejor cirugías, ¿no? Médicas, donde tú dices un error, ¿no? De milímetros, a lo mejor puede ser crucial, ¿no? Para la vida de una persona, ¿no? Entonces, a lo mejor no se lo dejamos a una máquina o a un algoritmo, o mi margen de error debe de ser prácticamente cero, ¿no? O casi cero, ¿no? Entonces, hay algunos problemas que no aceptan márgenes de errores tan altos. Entonces, depende del escenario si lo puedo tener o no. Por ejemplo, lo que es detección de fraudes, ¿no? Entonces, si han utilizado tarjetas, a veces hablan y te dicen, es que mi tarjeta no pasa mi pago.
pero yo sé que sí tengo dinero. Y te dice el banco, sí, es que por prevención bloqueamos su transacción. Entonces, seguramente eso te genera un malestar a ti como usuario. Pero ahí debemos de pensar, ¿qué prefiero? ¿Que me clonen mi tarjeta y me hagan un fraude o me quiten mi dinero? ¿O que me tarden en autorizar una transacción? Lo que buscamos es que más bien ese proceso de detección de fraudes sea más preciso, ¿no? Seguramente se va a equivocar en algunos datos. Algunos va a decir, este era un fraude y no lo detecté. O este no era un fraude y lo estoy detectando, ¿no? Lo que llamamos falsos positivos. Entonces, justo en ese caso es donde este tipo de procesos nos ayuda mucho, ¿no? Y hay algunos problemas que requieren de mucha precisión. Les decía, por ejemplo, imagínense que les dicen, supónganse que tienen un problema y les dicen el margen de error es del 10%, ¿no? Ya lo decíamos. El 10% es bueno, es malo, es alto, es bajo, depende del problema. Si hablamos de 10% de fraudes que detecto, ¿no? O de errores en los fraudes detectados, pues a lo mejor no es tan grave, ¿no? Un 10% podría ser aceptable. O sea, me equivoco en uno de cada 10 que detecto, entonces, pues está bien, se me va a ir alguno, pero sí le voy a atinar a la mayoría. Entonces, eso no está tan mal. Pero si hablamos, por ejemplo, de precisiones para un avión, por ejemplo, ¿no? Algo más crítico, ¿no? Donde dices, imagínense que les dicen tienes que volar y resulta que 1 de cada 10 aviones se cae, pues tú no quieres volar, ¿no? Al menos no quieres ser o no quieres volar en el avión 10, ¿no? Ese es el punto. Tú no quieres ser el que esté volando en el avión 10 porque pues hay una alta probabilidad de que te caigas según tu modelo, ¿no? Entonces, en ese caso, más bien lo que queremos es mejorar la precisión para que si va a ser un avión que tiene una falla, pues que no vuele, ¿no? Más bien, más que, pues el avión ya se cayó, ¿no? En ese caso. ¿Ok? Entonces, el proceso de minería de datos, les digo, es muy típico. Lo vemos en ciencia de datos. Está muy basado en este proceso, ¿no? Y como tal, también típicamente esta es otra vista acerca de eso. Esta me llama la atención porque aquí lo que vemos es que yo tengo mis bases de datos, ¿no? Aquí abajo. Y se fijan, viene un data warehouse, viene un proceso de integración de datos, data integration, para hacer un data warehouse. Y después de que ya tengo este data warehouse, yo paso a seleccionar los datos relevantes y hago mi proceso de minería de datos. Proceso de minería de datos, este de aquí, ¿eh? Y esto me debería de regresar patrones, ¿no? Que es lo que decíamos. Entonces, para, bueno, finalmente obtener un conocimiento. Entonces, si observamos, mucho del proceso de minería de datos está enfocado a reconocimiento de patrones, o es esta parte de clustering que nos explicaban, esta parte de clustering o aprendizaje no supervisado, ¿no? O sea, asociación, reglas de asociación, análisis de distancias o métricas de distancia, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí lo importante, bueno, y de cada paso, si observan, pues me puedo regresar a cualquiera a minería de datos, a la selección o inclusive a la integración de datos o la limpieza de datos. Pregunta, ¿para un proceso de minería de datos necesito hacer un data warehouse? Para un proceso de minería de datos. No ¿Necesito hacer un data warehouse? No. No, solo con una base temporal. ¿Cómo? Con una base temporal. Sí, puede ser. Entonces, no, la respuesta corta es no. Muchas veces, como nos muestra aquí en esta imagen, muchas veces un data warehouse nos ayuda justamente en el entendimiento de estos datos
y en la limpieza de esos datos. Entonces, aquí si ven, tengo una línea punteada, o nos ponen una línea punteada, donde se pasa justamente o se salta ese proceso de data warehouse. Entonces yo puedo, pero no me evito, miren que aquí está, no me evito la limpieza de datos y no me evito la selección de datos o el análisis de esos datos. Entonces, a veces sí nos ayuda el tener un data warehouse, porque ya tengo datos de alguna manera limpios, datos preparados, pero no necesariamente, o sea, no es un requisito. A veces ayuda y lo utilizamos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Quería mostrarles nada más eso, pues al menos para que tengamos la idea de esta parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con sus presentaciones. Aquí Víctor nos puso, ¿qué es esto? Es la página, sí. Bueno, pues aquí viene el modelo de CRIS DM, de IBM, ¿no? Les digo, pues está súper bien, nos está explicando. Ellos lo pasaron a su herramienta que se llama, bueno, la compraron de hecho, ¿no? Que se llama SPSS, ¿no? No sé, a lo mejor la han utilizado. Entonces, pues ya tiene ahí ese modelo incrustado, ¿no? Pero hoy todo lo que es ciencia de datos, les digo, se basa mucho en CRISP DM. Ok, gracias, Víctor. Entonces, ¿quién sigue para presentar? Cross Industry Standard Process for Data Mining es el CRISP. Ya saben, les ponen nombres. Yo le puse el link para el video, para que lo pueda presentar, por favor. Ok. Wait for a second. ¿Qué equipos son? Somos el equipo 5. Son el equipo 5. Wait. ¿Y su tema es? Es ciencia de datos. Pues miren, justamente. Pues aquí nos van a aclarar muchas cosas. Me dicen si ya lo ven y si ya lo escuchan. ¿Sí? Ok. Ciencia de datos. Lo que se necesita saber sobre la ciencia de datos. Bueno, la ciencia de datos combina múltiples campos que incluyen estadísticas, métodos científicos y análisis de datos para extraer el valor de los datos. Esto con el fin de ser analizados y después ser utilizados en algún sistema o en alguna aplicación. En sus inicios se le conocía como análisis de datos, como aquella técnica para analizar e interpretar información. ¿Pero qué es tan importante? Ahora que la tecnología moderna ha permitido la creación y el almacenamiento de cantidades cada vez mayores de información, estos pueden generar beneficios para las organizaciones y sociedades que todo el mundo necesita. Pero solo interpretarlos, ahí es donde entra la acción de la ciencia de datos. Estos análisis revelan tendencias y generan información que aquellas empresas pueden utilizar para tomar mejores decisiones y crear productos y servicios más innovadores. ¿Cómo la ciencia de datos está transformando los negocios? Determinar la figura de los clientes analizando los datos que se recopilan de los centros de llamadas para que el departamento de marketing pueda tomar medidas. Mejorar la eficiencia en el análisis, patrones de tráfico, condiciones climáticas y otros factores para que las empresas de logística puedan mejorar los tiempos de entrega y reducir los costos. Mejorar las ventas al crear
recomendaciones para los clientes basadas en las compras anteriores. ¿Cómo se lleva a cabo la ciencia de datos? El proceso de analizar y utilizar los datos es iterativo más que lineal, pero este es un flujo normal del ciclo de vida de la ciencia de datos para un proyecto, el modelado de los datos. Es todo un proceso en el cual se necesita, número 1, planificación, ya que se necesita saber el entorno del problema del que vamos a trabajar. Construir un modelo de datos. Necesitamos un modelo sustentable para poder manejar estos datos. Evaluar el modelo, evaluarlo matemáticamente y poder darle una expresión, explicar los modelos, implementar el modelo y monitorear el modelo. Herramientas para las ciencias de datos. La cantidad de herramientas de las ciencias de datos ha aumentado. Los científicos de datos utilizan muchos tipos de herramientas, pero una de las más comunes son cuadernos de código abierto. En este caso tenemos Jupyter y RStudio. También tenemos algunas variantes de Python que han estado evolucionando a través del tiempo y nos han estado facilitando la observación e interpretación del análisis de datos. ¿Qué es lo que hace un científico de datos? Explora, analiza y visualiza los datos. Construye modelos con datos mediante los lenguajes de programación como Python y R e implementar los modelos de aplicaciones. El científico de datos no trabaja solo. De hecho, la ciencia de datos más efectiva sí se ejecuta en equipos. Desafíos de la implementación de la ciencia de datos. A pesar de la evaluación en tecnología, muchas empresas no materializan todo el valor de toda su información que tienen a su alcance. Algunas empresas han experimentado flujos de trabajo ineficientes para los equipos, donde diferentes personas utilizan diferentes herramientas y procesos que no funcionan bien en conjunto. La ciencia de datos es una profesión que las empresas están demandando cada vez más, especialmente en tiempos de transformación digital. De hecho, se espera que para el cierre del 2021, la demanda internacional de profesionales expertos en Big Data y analítica digital aumente cerca del 28%. Es decir, se prevén cerca de 700,000 nuevas vacantes disponibles, de acuerdo con el estudio de The Quant Crunch, desarrollado por IBM. Por ello es importante que las compañías conozcan la importancia y el valor de la disciplina, y es importante también la difusión de esta ciencia. Muchas gracias por haber escuchado este video. Muchas gracias por parte de nuestro equipo y por parte de la facultad. ¿Dudas? ¿Dudas? No. Uy, yo sí tengo varias. Porque miren, ahora se fueron al extremo. O sea, a veces hacen presentaciones que duran media hora. Y ahora hacen 5 minutos. Entonces diría mi abuelita, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿no? Yo tengo algunas dudas. ¿Cuál es el proceso de ciencia de datos? Medio comentaron algo. Bueno, más que nada sería, pues, primero sería para hacer lo que es el proceso para la ciencia de datos, pues sería
pues construir el modelo, ¿no? En base a la información que se tenga, como lo había mencionado mi compañero. Por ejemplo, información de ventas, no sé, interacciones en redes sociales. En base a eso, pues se haría lo que es la evaluación del modelo, ¿no? En este caso los científicos de datos, en base al porcentaje de la información, hacen los modelados. Y bueno, ya después sería la explicación, la implementación. En este caso, la implementación, pues ya sería, pues, crear una API y pues ya en base a la implementación, pues, nada más sería hacer un monitoreo de ese modelo. En este caso, pues el monitoreo vendría siendo, pues, en este caso, estar verificando qué datos nos esté arrojando, ¿no? En este caso, no sé, por ejemplo, las interacciones en redes sociales, qué artículos se venden de cada, no sé, de cada página que tengamos. Y bueno, eso sería más que nada pues lo de la ciencia de datos. Ok, sí, de acuerdo. Comentan del perfil. Ustedes como egresados, ¿no? Paseantes o preparatorianos con ciertos conocimientos. Había un profesor, ¿no? Que decía que bueno, si no estás titulado, pues en realidad lo único que puedes ostentar es que eres, pues que ya terminaste la preparatoria, ¿no? Entonces espero que se titulen rápido ustedes, ¿no? También para que no les digan así. Entonces, bueno, ustedes como preparatorianos que ya saben algunas cosas de estadística y de computación y demás, ¿ustedes creen que cubren el perfil de ciencia de datos o qué les falta? O sea, ¿podrían ir por un puesto de ciencia de datos? Ya nos explicaron, ¿no? Aquí en qué consiste. Como preparatorianos, yo creo que no, porque nos hace falta la rama de la estadística y la programación. Bueno, No, eso es lo que yo creo. pero bueno, son preparatorianos ya por eso les decía, con ciertos conocimientos, o sea, ya estudiaron algunas materias de estadística, ¿no? Y programación. Bueno, en ese aspecto, pues, al menos yo en lo personal no me siento preparado, pero tampoco le tengo miedo. Siento que sería cuestión de tomarlo un poco más de práctica, enfocarme, y claro que siento que lo podría desempeñar. Ok. Como bien nos dijeron, eso sí, es un proceso iterativo de análisis de datos, ¿no? De hecho, antes le llamaban así, ¿no? O lo conocían así, como análisis de datos. Entonces, pues en realidad, o sea, no hacía falta que a ustedes les dijeran, ¿eres científico de datos o no? Ustedes o nosotros como egresados de MAC perfectamente podemos cubrir ese perfil. O sea, casi es más, ese perfil de ciencia de datos, pues le pusieron así, pero bien le podrían haber puesto licenciado en matemáticas aplicadas y computación. Porque eso es lo que es nuestra carrera, computación, poder de cómputo y datos, ¿no? Bases de datos, estadística, probabilidad, eso es ciencia de datos. Entonces, la verdad es que yo lo único que los invitaría es que si les gustan esas cosas, sí hay que estudiar un poquillo, ¿no? Algunas cosas, pero las bases ya las tienen. Y por otro lado, en la industria, que también lo mencionaron, pues se va a requerir una demanda mayor, ¿no? De este tipo de perfiles. Y en la industria, hoy los que se dicen, necesito un científico de datos, la verdad es que todas las empresas son una vacilada, ¿no? O sea, la mayoría de las empresas más bien son una vacilada. O sea, no están haciendo ciencia de datos. Lo que están haciendo es estadística y están haciendo estadística descriptiva, o sea, ni siquiera es ciencia de datos o estadística inferencial, están haciendo estadística descriptiva.
que es la más sencilla y que nosotros dominamos perfectamente, sin ningún problema. Entonces, ustedes pueden hacer definitivamente ese perfil. Entonces, no se dejen apantallar por un nombre fancy y que no tuvieron una materia que se llame ciencia de datos. No la necesitan. Ustedes lo pueden desarrollar. Claro, no quieran llegar a decir, ay, pues voy a ser el jefe de todos los científicos de datos, ¿no? De un banco, ¿no? Pues no, tampoco, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que, pues sí, pueden cubrir sus perfiles, pueden iniciar, ¿no? Con esos perfiles si les llama la atención. La mayoría de las empresas están, imagínense que qué están haciendo, por ahí comentaron que era R y Python. En realidad hay empresas que van empezando con eso. La mayoría le llaman ciencia de datos, les dicen que sepa Excel. Eso es lo que les piden, que sepa Excel. Y tú, no, pues Excel, pues hasta mi abuelita sabe Excel, ¿no? O sea, por supuesto que lo sé. Entonces, sí puede ser una buena área de oportunidad para nosotros, sobre todo para aquellos que no nos gusta programar, ¿no? O no programar así, ya saben, de Java, de C, de PHP y no sé qué tanto, ¿no? Visual, C Sharp y demás, ¿no? Entonces sí lo sabemos, sí sabemos programar, pero pues eso no es qué aburrido para algunos. Mi siguiente pregunta es, comentaron que los científicos de datos utilizan Jupyter, R, Python, ¿no? Sobre todo. ¿Es forzoso? O sea, si yo no sé Python, o sea, voy a cambiar más bien la pregunta. ¿Puedo hacer ciencia de datos sin utilizar R o Python? Por ejemplo, utilizando SQL. Sí, también se puede. Por De hecho, supuesto que sí, profesor. no, Sí se puede. pues con SQL también se puede. De hecho, lo más usado es Creo que R, con Python SQL y es mucho SQL. más común de lo que se piensa. Exactamente, ¿no? Entonces, sí está bien que sepan R y Python, porque nuevamente está súper fashion, es lo que está de moda, todo el mundo dice, yo ya sé Python, ¿no? Está muy bien. O sea, yo no les digo, ahora sí que el conocimiento no nos hace daño, pero en realidad tú puedes hacer ciencia de datos, que es análisis de datos. Tú puedes hacer ciencia de datos, pues con Excel, ya lo dijimos, ¿no? Y en SQL hay mucho sentido, hace mucho sentido porque, como bien dijeron, la mayoría de nuestros datos pues están en bases de datos, o sea, ya están ahí. Entonces, pues, si yo sé SQL, pues implemento K-means, el algoritmo, implemento algoritmos genéticos, implemento el algoritmo de backpropagation que también nos dijeron en SQL. Pues son algoritmos que no son tan grandes en realidad. Entonces los puedo implementar en SQL sin ningún problema. Entonces, no estoy diciendo que lo hagamos en SQL. Lo que estoy diciendo es que no forzosamente, o sea, no es una regla de si eres científico de datos es porque sabes Python. Eso no es cierto. Python es un lenguaje más. Pero si tú eres bueno programando arreglos en Java o en C Sharp o C++ o lo que sea, pues eso es suficiente y con eso puedes trabajar y ser un buen científico de datos, ¿no? Entonces, no se casen con que no sé Python, entonces, o no sé R, y entonces no puedo hacer ciencia de datos. Para nada, ¿eh? Dice, las pymes, ¿qué? También son ignorantes de la ciencia de datos. Sí, sí, pues es algo en realidad relativamente nuevo, ¿no? Y les digo, ¿y con qué empezamos? Pues yo no voy a llegar a una empresa mediana o pequeña y decirle, ay, te voy a hacer el superalgoritmo. Pues muchas veces, pues es hasta estadística básica, ¿no? O sea, estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva, por cierto? Lo que nos enseñan básicamente en estadística de la uni, como media, mediana, Exacto. varianza. Histogramas, parece que no, pero sí. Ándale. Eso, y eso viene todo en un Excel. Pones tus datos y le pones
estadística descriptiva y te saca todo. Exacto. O sea, ya con eso, ¿no? O sea, imagínense cuando esto de ciencia de datos hace como 10 años que empezó, yo me acuerdo, alguna vez fui con un director, un director, y les digo que le presenté un modelo, bueno, era un problema que tenía, que él creía que el tiempo de ejecución de un proceso estaba en función del número de registros, y yo le decía que no. Entonces, la única forma que se me ocurrió, pues como soy pseudomatemático, pues dije, voy a hacer pues un modelito de correlación en Excel, ¿no? O sea, ni siquiera, entonces lo hice en Excel, así ya, pues Excel trae la fórmula de Pearson y todo, ¿no? Entonces hice el Excel, hice la gráfica, le hice una presentación, no, o sea, casi como dirían, me quería besar los pies, ¿no? O sea, por algo que le hice muy sencillo, en realidad. Entonces, mucho es ya lo traemos, solamente es aplicarlo, ¿no? Y eso es lo que está pasando con la ciencia de datos. Entonces, está muy bueno que sepamos Python y que sepamos utilizar todo esto, pero a lo mejor con lo básico que estemos aplicando es suficiente, ¿no? En muchas empresas están pidiendo este rol de ciencia de datos. Les digo, ustedes pueden ir perfectamente con eso. La gran ventaja, y eso sí, es que ahora con esto que es fashion, soy científico de datos y demás, lo que sí tenemos que aprovechar nosotros de esta área es que lo están pagando bien, ¿no? O sea, hace 20 años, si tú te dedicabas a hacer estadística, en realidad casi tenías en sueldo de una persona casi de vigilancia, ¿no? O sea, muy bajo. Y entonces ahora los científicos de datos, ya solo porque son científicos de datos, ya les duplicaron o triplicaron el sueldo. Entonces, está bien, nosotros aprovechémonos de eso para económicamente tener mayores ingresos y mejorar nuestra situación. Eso está súper bien, pero sí preparémonos, ¿no? O sea, porque eso de la estadística descriptiva no nos va a durar toda la vida, ¿no? Entonces, sí estudiemos, pues, de cómo utilizar estas herramientas, cómo aplicar mejores algoritmos, cómo limpiar nuestros datos. Así como en ciencia de datos suena muy sencillo porque entonces es aplicar un algoritmo, pero lo que no nos dicen es que estamos suponiendo que nuestros datos ya están limpios. Ahí estaba la gráfica. Mis datos ya están limpios. Y ya habíamos dicho que para tener datos limpios, lo más pesado es un proceso de ETL. O sea, imagínense en el parser que yo les pedí, imagínense que en ese archivo llegan 10,000 facturas por día y todas con errores y con porquerías y malas sumas y mal capturados y no coincide el catálogo, etcétera. Eso no me sirve. Entonces yo lo tengo que corregir y la parte más pesada es justamente el proceso de ETL, tanto para Data Warehouse como para ciencia de datos. Si yo hablo de ciencia de datos netamente pues ya voy a aplicar el algoritmo de árboles de decisión, pues está súper bien, pero es solamente eso, árboles de decisión. Supongo que ya tengo los datos listos para aplicar un algoritmo de árboles de decisión. Entonces, atrás de eso hay mucho trabajo, ¿no? Se llama limpieza de datos y proceso de ETL. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más va a exponer? Sí, profe, el equipo 10 también. Bueno, go ahead. Ok, déjame empezar a presentar. What is your topic? Es el Internet de las cosas. Ok. Profesor, la infografía ya no se la presento. Sí, pues preséntenos, ¿no? Por favor. Bueno. ¿Se alcanza el tiempo también el equipo 1? El equipo. No sé si se vea. Ya lo estábamos viendo, ya. ¿Qué es la ciencia de datos? Ok.
abajo. Ese punto es importante. ¿Por qué están haciendo infografías? Perdón, y que están bien, pero nos dicen el 90% de los datos se generaron en los últimos 2 años, salvo que sea cuando yo pestañeé, pero no recuerdo que lo hayan mencionado en su presentación. No. O sí, digo, no sé, les digo, a lo mejor como ustedes, pestañeé. No, esta parte de la infografía sí, no. Bueno, es que debe de haber una sincronización, no son, les digo, o sea, tengo 23 años dando clases, ¿creen que no me doy cuenta cuando dicen, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto y a mí me toca hacer esto? Pero está bien. Ok, adelante, más abajo. Ok. Ok, gracias, listo. Entonces, equipo 10 IoT, go ahead. Solamente el equipo 1, porque les va a tocar exponer ya en la próxima semana. No sé si ya se vea la... Ahí vemos la pantalla. Ya se ve tu pantalla. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí. Ok. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco de Internet de las cosas. Es una exposición un poco corta. Vamos a dar como nada más como una parte superficial. Entonces, pegándonos a la definición, dice que el Internet de las cosas se describe como la red de objetos físicos o cosas que están integrados con sensores, software y otras tecnologías con el fin de conocer, conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. ¿A qué se refiere? Que nosotros vamos a tener la opción de poder utilizar las cosas o las herramientas que normalmente utilizamos en la vida cotidiana, pero con el plus de que se va a empezar a alimentar de la parte del Internet, ¿no? ¿Esto qué es? Que, pues bueno, a la parte de por ejemplo, si nosotros utilizábamos un refrigerador o utilizamos la televisión, que ya es como muy común, la puerta, inclusive hay ya aditamentos pues, que, bueno, ya utilizan la puerta para poder generar datos, ¿no? Este es en el caso, pues, de lo que es como lo más cotidiano. Sin embargo, pues bueno, esto se puede llevar más allá, ¿no? A la parte de lo que comentaban, de hecho, hace un momento, lo que es la ciencia de datos y todo esto. Se puede utilizar, estos datos los podemos recolectar con diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Sensores, como ya se había dicho, con la finalidad de poder dar una mayor... un mejor servicio hacia el usuario, ¿no? Entonces, podemos tener aquí algunos casos, como por ejemplo, las tecnologías ahora para la parte de, por ejemplo, cómo saber o cómo predecir el clima, ¿no? O sea, de cómo en la parte de la siembra, cómo puedes tú implementar esta parte de la tecnología de las cosas, ¿no? Utilizando sensores que te puedan ayudar a ver cómo se va a desenvolver el clima a largo plazo, ¿no? También pues lo puedes utilizar en el control de inventarios,
en distintas ramas puedes utilizar esto que al final de cuentas nos sirve como para hacer más fácil ya sea el trabajo o el rendimiento de nuestro trabajo en general, ¿no? O de nuestra vida en general. Entonces, es como una pequeña introducción de qué es o cuál sería como una definición básica del Internet de las cosas. Obviamente, pues esto también está de la mano junto con la nube, el Big Data, todas estas tecnologías que nos pueden ayudar a procesar toda la información, porque, bueno, pues al ser Internet de las cosas, pues prácticamente maneja cantidades, pues, enormes, ¿no? De información, pues, para poder hacer estas predicciones o poder, sí, hacer o predecir lo que más utilizas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, qué temperatura quieres para tus alimentos, ¿no? En el caso del refrigerador, a qué hora quieres que se prenda tu tele, tu aire acondicionado, tu casa, todo esto, pues al final son datos que se van acumulando y que se van almacenando, pues en este caso pues ya sería como la nube, la parte de la nube que es como lo de ahora, ¿no? Se va migrando todo porque son demasiadas las cantidades de información que se maneja. Entonces, en este sentido, pues bueno, teniendo ya más o menos el contexto de las cosas, vamos a entender cómo funciona o cuál es la aplicación de todo esto, ya de manera más puntual en distintos ámbitos. Ok, entonces, bueno, entonces, sí, no, disculpa. No, adelante. Bueno, yo les voy a hablar de las aplicaciones que tiene el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, antes de saber cuáles son las diferentes, bueno, como las ramas en las que se divide Internet de las cosas, primero les voy a dar las principales, que son las aplicaciones para dispositivos conectados al Internet, que son, regularmente están divididas en tres, o la mayoría de las personas las dividen en tres ramas, que son las de los consumidores, la empresarial y la infraestructura. Hay otras, pero estas son como las más, están más generalizadas, ¿no? Hacia todos los campos. Las de consumo, ¿cuáles son las aplicaciones de consumo de Internet de las cosas? Bueno, aquí como se puede ver en las imágenes, podría ser ya sea desde un carro, que pues, un carro obviamente está, bueno, no todos los carros ahora, pero sí la mayoría de los carros o los más nuevos ya están conectados a Internet, ya o desde antes incluso ya con el GPS, ya podían, bueno, estaban conectados y ya te pueden decir a dónde vas, o incluso desde tu mismo carro mandar mensajes, abrir las puertas, ya muchos como el ejemplo de Tesla, que ya incluso los carros se manejan solos, que se conectan a Internet, ya tienen como una ruta preestablecida, se conectan a los mapas que tiene Tesla y ya ahorita todavía no se puede lo de que se manejen solos, pero ya está en prueba y este es uno de los aspectos más importantes así de automovilismo para el consumo de Internet de las cosas. Otros ejemplos como aquí tengo son los Nest. Los Nest son para acomodar en tu casa los ¿cómo se les llama? El clima. Tú simplemente lo conectas a tu ventilación, bueno, a tu aire acondicionado y ya desde tu celular o moviendo el botón puedes configurarlo o incluso conectarte a internet y decir y ponerle, bueno, esta semana va a estar haciendo mucho frío, mucho calor, entonces que se configure en automático dependiendo de cuando se conecte a internet de las condiciones climáticas y que me acomode a mi casa la mejor temperatura dependiendo del ambiente, o sea, sin tú tener que hacer nada, ya conectado a internet. Otros también los refrigeradores, hay muchísimos electrodomésticos, lavadoras, secadoras, aspiradoras, que por ejemplo en los refrigeradores ya muchos tienen pantallas, aunque yo no lo siento un poquito innecesarios, pero pues ya están conectados a internet, igual puedes bueno, yo no le encuentro tanto caso a los refrigeradores, pero sí ya todo eso está conectado a internet, puedes ver videos mientras estás cocinando, supongo, cosas así, la lavadora la puedes programar
para que se ponga a lavar, cosas así, a la hora que tú quieras, y prácticamente todo lo que es de consumo es una de las ramas más importantes del Internet de las cosas, porque es lo que los usuarios más, bueno, los usuarios como nosotros utilizamos más y lo que está más de moda, como con las casas inteligentes y ese tipo de cuestiones. Luego el otro es el empresarial. El empresarial es por ejemplo, aquí tengo, bueno, puse los ejemplos de Cisco y de SAP, que se refieren a todos los dispositivos en el ambiente de negocios y corporativos. Esto puede ser como Amazon Web Services y eso que bueno, últimamente usamos mucho, Google también, y todo ese tipo de compañías que ya prácticamente hacen todo en la nube, o sea, que ya no tienen sus aparatos sólidos, ¿no? Ya todo lo hacen desde la nube, conectados a internet, y ya toda esa parte ya está prácticamente, bueno, ya se va avanzando de eso, ya está desapareciendo, ¿no? Ya casi todo ahora es en la nube. Luego otro muy importante son los medios. Los medios utilizan el Internet de las cosas principalmente para mercadeo y estudiar los hábitos de los consumidores. Esto sirve mucho también para lo que estamos hablando de ciencia de datos, bueno, ya sabemos todos que Facebook, Instagram, WhatsApp, todas esas aplicaciones ven todo lo que escribimos, todo lo que publicamos, todo lo que hacemos. O sea, tan solo con el simple escribir en un chat, en un grupo de chat, que estás interesado en yo qué sé, que apoyas a un equipo de fútbol. Con decir eso en un chat que estás apoyando a un equipo de fútbol, te metes a Facebook al rato y ya te salen todas las sugerencias bueno, está esta playera de, yo qué sé, el Real Madrid en promoción. También estos tenis y esto, dependiendo de lo que escribiste tú en WhatsApp o cualquier cosa que pongas, ya te ponen en un cierto grupo donde te van a mandar cierto tipo de publicidad dependiendo de cómo tú piensas, de lo que escribes, de lo que haces. Y pues obviamente todo esto están conectados a internet y son muy utilizados para hacer un perfil de tu persona, ¿no? Y tener todas las bases de datos guardadas de todas las personas. Luego, ¿Quién es Enrique ¿cómo, perdón? De Cruz Azul? O es lo que quieren escuchar. Pobrecitos, en 23 años no lo habían escuchado y ahora sí, ahorita tienen la oportunidad. Son los perfiles que ahorita están vendiendo más. No, bueno. Sí, ahorita o sea, si en tu perfil dice que eres aficionado de Cruz Azul, seguramente ya te vendieron una playera con alguna publicidad de que estaba en descuento o algo así. Pero bueno, continuando, los otros bueno, la infraestructura, que es la administración de la infraestructura, el reciclaje, las construcciones y todo eso. En más específico es el seguimiento y control de operaciones de infraestructura urbana y rural. Estos pueden ser los puentes, las vías férreas, aquí como tengo los parques eólicos, las fuentes de reciclaje y todo eso. Aquí como se está conectado a internet, bueno, obviamente en los parques eólicos, dependiendo del clima y eso, se les envía información vía internet, tú los programas, te dicen, bueno, hoy va a estar más o menos el clima, entonces vamos a activarlas, vamos a desactivarlas, todo ese tipo de cuestiones, cuánto tiempo, cuánto no, las planificaciones de las actividades, la reparación, el mantenimiento de los mismos puentes, el mover la misma basura, saber cuándo se va a mover, ponerte en contacto con los almacenes, hacia dónde se lleva, cuándo se va suponiendo como comprimir esto, qué va en qué lado del reciclaje, todo eso está organizado con el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, otros que serían, bueno, que estas ya son como ramificaciones ya más específicas, no son tanto así como las generalizadas de hace un momento. Una sería la agricultura, que aunque no pareciera, la agricultura también es parte del Internet de las cosas. Me salió un dato, encontré un dato acerca de arquitectura que decía que la población mundial alcanzará 9.700 millones en 2050
según la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, para alimentar esta gran cantidad de la población industrial agrícola, se debe adoptar este modelo para poder alimentarlos a todos. O sea, si para ese año no está todo conectado, toda la zona agricultora siendo revisada y usando todo este tipo de tecnología, bueno, estas son estadísticas que bueno, no tan seguras, ¿no? O sea, luego salen estadísticas como este tipo que no se hacen realidad, pero se supone que es una que en 2050, teniendo a estas personas y no se hacen, no va a alcanzar la comida. Bueno, esto es por parte de la agricultura, para monitorear el crecimiento de las plantas, cuánto alimento está dando una, el fruto del otro, de ese tipo de cuestiones. Y bueno, optimizarlo suponiendo que igual supone el estado del clima, vas a saber que en unos días no va a llover, entonces el riego, tú lo programas para que sea esporádico dependiendo de cuándo sea más necesario. O sea, no de que tú digas, parece que como que hoy no va a llover, entonces las voy a regar. O sea, ya estás conectado y ya sabes cuál es la forma más óptima de conseguir que los frutos y todo de las plantas, la forma más óptima de tener el alimento. Luego otro sería la medicina y la salud. Esta ya es yo creo que ya es más que estar entre otros, ya es un aspecto bastante importante, ¿no? Todos lo sabemos cómo incluso ya los robots llegan a hacer operaciones, o sea, todo como vas a un hospital y todos los doctores tienen sus iPads, sus celulares, donde te dicen, bueno, te toca consulta acá, entonces tienes que ir acá, entonces te tienes programado esto para esto y esto. O sea, ya incluso quitando muchas, como secretarios que te decían, bueno, tienes que hacer esto y esto, no. Ya incluso tú vas en muchos lados, incluso creo que en el ISSSTE pides tu cita por internet y ya tú te presentas, el doctor ya sabe porque ya tiene en su agenda digital que le toca cita contigo y todo se hace mucho más óptimo y mucho más sencillo, sin tener que, te ahorras personal, aunque quitas un poco de trabajo. Mucho de esto de Internet de las Cosas es para reemplazar mano de obra, pero se hacen más óptimas las cosas, ¿no? En el servicio médico, en la medicina, en la salud y en estas cuestiones, pues ya esto ya está optimizado desde hace un buen rato, ¿no? Internet de las Cosas ya está ahí desde hace un buen rato. Luego el transporte. El transporte lo usamos todo el tiempo. Te metes a Waze, te metes a Google Maps, te metes a cualquiera de estas aplicaciones, a Uber, te llega tu Uber, o no sabes cómo llegar a un lugar, te metes a Maps y te dice cómo puedes llegar caminando, cómo puedes llegar en bici, cómo puedes llegar si tomas unos camiones, si tomas el metro, si quieres, de la forma que tú quieras, te dice cómo llegar. O sea, tú no tienes que hacer nada, ya hoy en día ni siquiera tienes que saber cómo se llaman las calles. Con que tú pongas supongamos en Google Maps una calle y tu ubicación, y con que tengas datos también, te dice paso a paso cómo llegar. O sea, no necesitas saber absolutamente nada más necesitas caminar, digamos, y ya puedes llegar a cualquier lado. Otro que entra como nuestros que son un poquito más, más específicos es la forma industrial, la fabricación y la fabricación y ese tipo de cosas como supongamos en la calle para los límites de velocidad. Estos son más difíciles de encontrar. No es muy común que veas uno de estos de límite de velocidad y que te diga a cuántos kilómetros ibas y todo eso. O sea, eso es más como para países un poquito más avanzados, pero incluso aquí en México pues te llega a decir el límite. No te marca tú a cuál vas, pero sí en el que no puedes pasar. En algunos lados, ¿no? Porque también no en todos lados. Pero eso es una cosa que sí es importante, pero no tan indispensable. O sea, se entra ya como en otras para este tipo de cuestiones. Y la última es la educación. La educación la estamos viendo hoy en día como ya estamos tomando clases ya no son presenciales, ya son en línea. Algunos ya están tomando híbridas, pero pues prácticamente ahorita todo avanzó, pero a un ritmo súper rápido por todo lo de la pandemia y todas estas cuestiones. Entonces, la educación ya es algo que si no estaba muy optimizado al Internet de las Cosas, que aquí marca
IoT es Internet of Things, por si salía por ahí y no lo había explicado, perdón. Pero sí, ya prácticamente la educación ya está, ya no hay mucha excusa más que tener prácticamente un celular, y en tu cuaderno lo puedes hacer, incluso en el mismo celular ya puedes estar conectado por casi desde cualquier lado para poder tomar tus clases. Ya a la distancia, ya incluso si estamos aquí puedes tomar, inscribirte tal vez a una carrera de otro país. Ya estamos prácticamente conectados en ese rasgo de la educación. Bueno, y estas fueron algunas de las ramas más específicas de Internet de las cosas. Entonces, ahorita los voy a dejar con mi compañero para que les termine de dar solo un resumen de todo esto del Internet de las cosas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Como lo menciona Oscar, pues voy a dar un breve resumen sobre qué sería esta tecnología, ¿no? Que realmente, bueno, lo que hace referencia es a todos los sistemas de dispositivos físicos que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas con poca intervención humana, ¿no? Lo cual es posible, bueno, gracias a la integración de dispositivos informáticos en todo tipo de objetos. Hacían mención, por ejemplo, de aquí de la parte de lo del riego, que bueno, no sé si conozcan el riego por goteo, que se utiliza en se me fue el nombre, en la agricultura. Entonces, aquí lo que va a pasar con la Internet de las cosas es de que, bueno, ahora ponen tal cual ese riego, pero si ustedes lo buscan, ¿no? Riego Internet de las cosas, lo que hacen es traerle tal cual un palito en el cual lo clavan, sobre ese va una manguera y tiene una estadística. Entonces, con esa estadística, lo que le va a arrojar al usuario va a ser en qué horario es mejor el goteo para que todo lo que está cultivando tenga, por así llamarlo, mejores ganancias, o que lo que está cultivando crezca mejor. Y también uno, solo para hacer como un poquito de historia, la primer máquina que se creó con la Internet de las cosas fue en los años 80. Y esto, bueno, fue en una universidad que se llama, se me fue el nombre, pero bueno, es en Estados Unidos, en el cual, bueno, esta era una máquina de coca, tal cual. Esta máquina de Coca-Cola estaba conectada o estaba fuera del área de programación de esa universidad. Entonces, lo único que hicieron ellos de esta máquina fue hacer que les diera un reporte o que reportara su stock. Así tal cual. Ellos decían, a ver, ¿sabes qué? Quiero ver si hay coquita, a ver qué coca hay, si hay Fanta. Y lo que les decía, si hay existencia y si estaba fría, tal cual. O sea, eso fue la primera máquina que se hizo con inteligencia de las cosas hasta llegar ahorita, ¿no? Como por ejemplo, ahorita les menciono unos ejemplitos acá ya más locochones, como son, por ejemplo, las zapatillas inteligentes o los tenis inteligentes que te dicen obviamente cuántos pasos diste, con qué frecuencia, la pisada, o ya ven que si tienen unos el pie plano o con arco, pues ahí se los va marcando y les van diciendo qué sería mejor para cada corredor o para cada quien que utilice esos tenis, ¿no? También, bueno, las puertas del garage, que ese realmente no entendí como para qué servía, si nada más es como bien lo conocen o lo han visto en las películas de acá de los Estados Unidos, se baja, se sube y tan, o sea, no hay más. Y ese sería como un amplio resumen del Internet de las cosas, que para que funcione tiene que esperar, bueno, está esperando una instrucción, ¿no? Y ya con eso, lo que nos va a contestar es, de esa instrucción que nosotros le pedimos, va a ser un resumen, una gráfica o una mejora de lo que se está almacenando de todos los demás usuarios, ¿no? Y con eso sacaremos una estadística que nos diría, ¿sabes qué? En tal hora tu riego sea mejor, para que
no sé, para correr, se te recomienda que mejor sea en la noche o en la mañana, a tantas frecuencias cardíacas. Entonces, realmente es lo que se necesita para Internet de las cosas, tener un emisor y un receptor, y con eso, obviamente, metiéndole programación, ¿no? O con algún fin en específico. Entonces, nosotros así lo estaríamos resumiendo esta parte. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte del equipo número 10. Ok, gracias. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo tengo una, bueno, en las aplicaciones decían que ahora las de consumo, las ponían en consumo, ¿qué? Empresariales, infraestructura. Hay un término nuevo que está existiendo que se llama Internet of Me. ¿Eso a qué creen que se refiera? Sería un derivado de estas, pero ¿a qué se referirá? Yo creo que suena como a cómo el internet une a la gente, ¿no? Meet de juntar, o sea, de cómo nos une, o no sé si se refiere a eso. No, no se refiere a eso. Internet of Me, o sea, así como me de mí, o sea, de I, ¿no? De yo como persona. Ah, ya. Ok, bueno, creo que bueno, esto me parece que se enfoca más para la parte de la conexión con, o sea, persona a persona, cuerpo a cuerpo, o bueno, mente a mente, ¿no? O sea, eso es con la finalidad de que pues, en algún momento esto pueda ayudar a hacer como un tipo puente también, pero desde el internet, ¿no? Comunicarnos, que no sé, o sea, digo, pensando en un sentido muy futurista, que puedas tener como algún tipo de mensajería por la mente, ¿no? Algo así, o sea, digo, entendiendo la definición de Internet of Me, pues sí, es así como referencia a eso, ¿no? O sea, a la persona como tal, ya no tanto a un gadget o a una cosa. Sí, más bien, sí es a la persona, o sea, como que a todo lo que le pasa a esa persona, ¿no? O todo a lo que está conectado a esa persona, ¿no? Ya saben, estas pulseras, tu ritmo, como decían, cuánto ejercicio necesitas hacer, cuánto puedes comer, o sea, todo lo que sea bueno, ¿no? Digamos, para ti como persona, es toda un área que está creciendo mucho. Esa es una. La otra comentaban que todo esto, bueno, con la evolución va a generar desempleos. ¿Es así? ¿O algo así entendí? O sea, ¿se va a quedar mucha gente sin empleo? ¿O qué tendríamos que hacer más bien, ¿no? Para que no No, ocurra. digo, a final de cuentas, pues todo esto necesita un soporte, ¿no? Y a final de cuentas también todo necesita un experto. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que somos Mac, podemos programar o podemos pues hacer o involucrarnos en cualquier área. Sin embargo, siempre vamos a necesitar de alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer, no sé, el programa para una farmacia, por decir algo, ¿no? Pues obviamente sí necesitamos o sí debemos tener conocimientos de programación, sin embargo también necesitamos conocimientos de algún médico o de la persona que atiende la farmacia, ¿no? Que te pueda decir, pues sabes qué, este medicamento no lo mezcles con o sea, más que generar desempleos, podría ser una ayuda, ¿no? Podría ser como un facilitador, que esa es la finalidad del Internet de las cosas, ¿no? Que los procesos, que todo esto funcione con una mayor eficacia, ¿no? Y sobre todo más exactitud. Sí, definitivamente. O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros esto de Internet de las cosas? O sea, con nosotros Data Warehouse o con nosotros minería de datos. Lo mismo, bueno, al final recabas la información y pues ¿qué haces con ella, no? O sea, tienes kilos y kilos de información, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros.
que hacemos la parte de la administración, de las predicciones, de cómo va a funcionar, de cómo vas a administrar esta información. Ahí es donde nosotros podríamos, o más bien donde nosotros vamos a intervenir. Y bueno, como bien dice, ¿no? Este es un área que pues va en crecimiento, ¿no? Exacto. Sí, o sea, nosotros en realidad debemos de tomar esta información de Internet of Things o de todo lo que se genera de dispositivos, gadgets, etcétera, como esas fuentes, ¿no? Como información adicional que tenemos que analizar, ¿no? O sea, que para ver qué nos está diciendo, ¿no? Esos datos. Entonces, pues sí, es mucha información la que hay que estar analizando. Y respecto al empleo, en realidad no es que genere más desempleo, o sea, lo que tenemos que hacer es capacitar a las personas, ¿no? O sea, aún personas que no estoy diciendo todos debemos de estudiar una licenciatura, una maestría, etcétera, por diferentes razones, pero sí tenemos que ir preparando a las personas para que utilicen mejor la tecnología, ¿no? Y entonces, más que se queden sin empleo, es que se vayan actualizando, ¿no? También esas personas, ¿no? Acuérdense que nosotros y ustedes son una generación, bueno, les dicen de cristal, ¿no? Pero la que viene es peor. Y el tema es que ustedes van a salir ya a trabajar, no sé qué van a hacer, ¿no? No sé qué van a estar haciendo el próximo, bueno, ya ni siquiera el próximo año, ¿no? En un mes, pues que ya estén fuera de la universidad, ya no sé qué van a estar haciendo, pero lo importante es que ustedes van a empezar a hacer cosas, dirían algunos, pues no son cosas para ustedes en realidad. Ustedes tienen que hacer sistemas para los niñitos, ¿no? Que van a crecer. O sea, los niñitos de 3 años, de 5 años que ahí vienen. Esos son su público objetivo. Su público objetivo en realidad no somos nosotros, ¿no? O sea, la gente mayor. O sea, digo, está bien, es un mercado, pero en realidad lo fuerte son estos niños, ¿no? Como decían, pues ahora tenemos el refrigerador, ¿no? Y a lo mejor no, ustedes dicen, pues yo no le veo utilidad de que tenga la pantalla, porque yo nací o yo crecí con un refrigerador que no tenía pantalla y no estaba conectado a internet, pero a lo mejor el niñito de 3 años, para él ya va a ser súper básico. Va a decir, ¿cómo que no te avisa? ¿Cómo tienes un refrigerador que no tiene pantalla? ¿No? O sea, eso es lo que tenemos que ir preparándonos, ¿no? Y tienen acá una pregunta interesante que dice. Sí, adelante. Dicen, ¿qué tanto puede compensar la inversión en esta tecnología, específicamente en un hogar? Sí. Pues sería bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, si ya en tu casa pones tus focos inteligentes o así, pues ya no. Aparte la comodidad que ya vas a tener, ya no te vas a tener que ir a tu apagador y a ver acá, ¿no? Moverle, oprimirle para apagar, prender, no, ya. Tú nos vas acá, no sé, aplaudir o decirle, ¿sabes qué? Apágate y se va a apagar, ¿no? Esa sería una ventaja que tendrías, la comodidad que te está dando esta nueva tecnología, ¿no? En la inversión, ahorita pues sí es un poco cariñoso, ¿no? Tener toda tu casa como inteligente, pero obviamente con el paso del tiempo, pues van a ir bajando los precios porque va a haber más consumo y va a haber más, va a haber más empresas que van a estar compitiendo. Entonces, eso va a hacer que los precios bajen y que ya tú tengas desde tu puerta, desde tu cerrojo inteligente, tus tenis, tus luces, ¿no? Todo, hasta tu reloj que tienes en la cocina ya te va a marcar, no, pues es hora de comer, ¿no? O algo así. Entonces, pues sí, ahorita con la inversión, pues sí tendrías que hacer una inversión pues chonchita, ¿no? O sea, sí tienes que ahorrarle bastantito, pero ya con el paso del tiempo, ya cuando estemos más grandes, pues yo creo que ya va a ser más económico, ¿no? O más... esperemos. Bueno, sí, esperemos que sí. Ok. Listo. Alguien pregunta, ¿qué tal la información a tus rutinas y demás cosas privadas por parte de la empresa
que proveen el servicio. Sería como Facebook, me parece. Sí, al final de cuentas en algún lado está almacenado, ¿no? Sí, pues está almacenado. como lo mencionábamos, ¿no? O sea, todo se va guardando en algún lado y con eso pues van sacando sus estadísticas y pues como tienen todo de diferentes usuarios, pues sacan la media y de eso te lo reparten y y te dicen qué te conviene, ¿no? O qué le ayudó a los otros y pues ahí está tu información, ¿no? Sí. Y esto se junta, porque esto es tecnología, pero se junta con otro tema que es seguridad, ¿no? Como bien dicen. O sea, o privacidad de esa información, o ciberseguridad, ¿no? Dirían algunos, ¿no? De cómo nos aseguramos o cómo garantizamos que nuestros datos están realmente protegidos, que se están usando para lo que se tienen que utilizar. Efectivamente. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta final? Ok, bueno, pues entonces aquí le dejamos y nos escuchamos la próxima semana. Hemos llegado prácticamente a un final accidentado feliz, ¿no? Interrumpido este semestre. Pero bueno, pues ya llegamos. Nosotros, el equipo 1, la siguiente clase. ¿Cómo? ¿El equipo 1 la siguiente clase expone? Sí, ya los que faltan en la siguiente clase. O sea, ya no hay de otra, o sea, ya nada más es la próxima semana. Ok, gracias, profe. Gracias. Chao. Have a great weekend, guys. Gracias, profe. Hasta luego.